En el reporte de resultados, lo primero hay que definir es qué necesitamos para elaborarlo. Y esto depende de varias precisiones. Número uno, las razones por las cuales surgió la investigación, los usuarios receptores o lectores del estudio y el contexto en el cual lo habremos de presentar. Eh, Las secciones más comunes de los reportes de investigación, en la mayoría de los casos, tanto para Quanti como para Quali, pues tienen portada, índice, resumen, términos claves y el cuerpo del documento, donde viene la introducción. Ahí vamos a incluir el planteamiento y los antecedentes, la revisión de la literatura, el método, el análisis y los resultados, la discusión, las referencias o bibliografía y apéndices. Para desarrollarlo se deben definir el tipo de reporte a elaborar, ya lo mencionamos, ya sea una tesis, un artículo científico, un informe técnico, un libro, a los usuarios y el contexto. La portada. La portada incluye el título de la investigación, el nombre del autor o los autores y su institución en la cual están integrados, trabajando, o si es en el caso de la academia, pues a cuál academia pertenece. El nombre de la organización que patrocina el estudio, así como la fecha y el lugar en el que se presenta el reporte. En el caso de tesis y disertaciones, las portadas vayan de acuerdo con los lineamientos establecidos por cada una de las instituciones en donde se realizan. Dependiendo de en qué institución se va a realizar esa tesis, en qué revista se va a publicar ese artículo científico, pues cada una tiene sus lineamientos y las precisiones para elaborar estas portadas. Tenemos los índices. Normalmente, pues los índices son varios. Primero, el de contenido, el que incluye capítulos, apartados y subapartados, diferenciada por numeraciones progresivas o tamaños o diferentes tipografías. Posteriormente sigue el índice de tablas y el de figuras. Y los índices solamente se incluyen en reportes largos, como las tesis o los informes. Los artículos científicos pues no llevan índices. Tenemos el resumen. Este resumen constituye el contenido esencial del reporte del artículo de la tesis. Con este resumen, pues como su palabra nos dice, nosotros tenemos que dar un screen rápido de lo que es todo el estudio. Incluye el planteamiento del problema, los métodos, los resultados y sobre todo las conclusiones. Es decir, tiene que estar todo lo elemental del estudio para que cuando el lector seleccione nuestro estudio o esté haciendo él una revisión literaria, esté buscando artículos, tesis o información para él añadir a su estudio, le interese, sepa de qué va el artículo y no necesite leerlo completo para poder agregar o descartar ese estudio a su revisión. Tenemos los términos claves. Estos identifican al tipo de investigación o trabajo realizado y son súper útiles para los buscadores. Si nosotros queremos buscar un cierto tema de interés específico, pues ponemos estas palabras claves y en base a esas palabras claves nos van a arrojar ciertos resultados. Hay revistas que aceptan hasta 10 términos claves, es un extremo. La mayoría de las revistas aceptan de 4 a 5 palabras clave y pues son palabras que tienen que referenciar de lo que se trata el estudio. Por ejemplo, aquí tenemos exploración del modelo de valores en competencia como marco para contextualizar al clima organizacional. Palabras clave: cultura organizacional, clima organizacional, modelo de valores de competencia y validación. Son palabras generales para poder clasificar nuestro estudio. Respecto a las partes que integran el cuerpo del documento, existen variantes entre los diferentes campos del conocimiento, así como en las diferentes asociaciones científicas, las diferentes editoriales y también las diferentes perspectivas del investigador. Pero juntando todo esto, tenemos pues ciertos
partes del documento que son pues más obligatorias. Entre ellas es la introducción. La introducción abarca los antecedentes, el planteamiento del problema, donde van los objetivos, las preguntas de investigación, así como la justificación. Un resumen de todo el marco teórico que se realizó y el contexto de la investigación, así como las variables o los conceptos, los términos de la investigación y también las limitaciones. En la revisión de la literatura se incluyen y comentan las teorías que se manejaron y los estudios previos que fueron relacionados con el planteamiento. Se hace un resumen de esta revisión literaria y se anotan pues los hallazgos más importantes en el pasado y se señala cómo nuestra investigación amplía la literatura actual. Entonces, esta revisión literaria debe responder a preguntas como ¿dónde estamos actualmente en cuanto al conocimiento originado por nuestras preguntas y objetivos? En el reporte cuantitativo, este comprende el tratamiento estadístico que se le dio a los datos. Regularmente va el análisis de validez y confiabilidad, después los análisis descriptivos de las variables, los análisis inferenciales para responder las preguntas o la aprobación de hipótesis. Y se describe primero y de manera breve la idea principal que resume los resultados y después se informan los hallazgos y los resultados mediante tablas y figuras estadísticas. A diferencia del reporte cualitativo. En este también se describe cómo fue llevada a cabo la investigación y además de señalar cuál es el enfoque, es decir, que es un enfoque cualitativo cuando no es tan evidente. Este contiene el contexto, el ambiente o el escenario de la investigación y el tiempo, así como accesos y permisos. Muestra o los participantes. Una descripción muy amplia de esta muestra. Un diseño o abordaje principal o la mezcla de los diseños, que fueron los que vimos en las diapositivas anteriores, en los módulos anteriores. Viene el procedimiento, que es un resumen de cada paso en el desarrollo de la investigación, desde la inmersión inicial, la investigación en campo, la estancia, los primeros acercamientos, etc. Recomendaciones sobre cómo elaborar la descripción del ambiente o el escenario. Primero se describe el contexto general, luego los aspectos específicos y los detalles. La narración debe situar al lector en el lugar físico y en la atmósfera social. Los hechos y las acciones deben ser narrados de tal modo que se proporcione un sentido de estar viendo lo que ocurre. Se incluyen las percepciones y los puntos de vista respecto al contexto, tanto de los participantes como del investigador. Se utiliza el proceso de codificación para generar una descripción del ambiente y los participantes. Vamos a empezar a adentrarnos un poco en lo que es la transdisciplinariedad. La transdisciplinariedad es un esquema cognitivo que permite atravesar las disciplinas. Es decir, que varias disciplinas estén trabajando en un conjunto para desarrollar o encontrar una solución a una problemática. Se implica la colaboración entre científicos de dos o más disciplinas. Tiene como objetivo integrar y trascender el conocimiento a las perspectivas disciplinares a través del desarrollo de un marco conceptual compartido, pero sobre todo donde los científicos o las personas que están interviniendo de diferentes disciplinas den su punto de vista, su contribución académica de conocimiento de su disciplina, para que el producto final sea una conclusión, una investigación, un desarrollo, un planteamiento del problema con todos estos enfoques tan diferentes para llegar a un solo resultado. ¿Cuáles son las implicaciones y el impacto de la transdisciplina? Bueno, pues son varias. Aquí tenemos que se impulsa por el contexto y se centra en el problema e implica la colaboración entre sectores académicos y no académicos. Puede mejorar la integración del conocimiento, la productividad científica, la capacidad y la participación pública en la investigación.
facilita las colaboraciones interinstitucionales y bueno, es beneficioso para investigadores jóvenes en el fortalecimiento de sus carreras y aprendizajes, pero sobre todo da una visión objetiva y global para el desarrollo o para la resolución de problemas en la sociedad.